La migración en México. La fuerza en la gimnasia. Jin Jin Chao, vendedora de flores. Hola, bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, migrar es trasladarse desde el lugar en el que se habita a otro diferente. Casi siempre esa migración se realiza para buscar condiciones de vida mejores que aquellas que se tienen en el lugar de origen. En la naturaleza podemos observar varios fenómenos migratorios. Las aves, por ejemplo, migran en el invierno para buscar climas más cálidos, porque van buscando alimentos o para reproducirse. Pero no solo las aves y los peces migran, también los humanos emprendemos viajes migratorios. Hay personas que migran para otros lugares porque no hay dinero en los lugares que hay o no hay recursos y viajan hacia otros lugares para tener más calidad de vida. Como a un tío que yo tenía, él viajó porque aquí antes trabajaba, pero después luego no le pagaban bien y se tuvo que ir a los Estados Unidos. Según la Organización de las Naciones Unidas, hay un 12.3 millones de personas nacidas en México que viven en el extranjero, la mayor parte de ellas en Estados Unidos. Se fue mi papá, mi madrina y tengo 3 primos. Se fueron para allá, a Estados Unidos, a conseguir más dinero y ayudar a la familia. Sientes dolor porque sientes que alguien que está más cerca, cuando te da mucho cariño así, lo sientes que tú dices como no te vayas, no me dejes sola así. Mi papá era todo lo que tenía. Porque mi mamá se iba a trabajar donde levantaban tubos y me dejaban con mi papá y yo. Mi papá no se quiere venir porque dice que lo mismo que acá, como que no se gana dinero que allá. Tampoco no se sientan tristes de que su papá salga lejos y que cuando venga le digan algo que los quieren y que se cuiden mucho y que se porten bien y que ayuden a la mamá. Te invito a conocer a Alejandro, un niño comprometido con sus estudios, a quien le gusta aprender en la escuela y también fuera de ella. Con el tiempo, él espera poder compartir sus conocimientos con otras personas y así ser alguien importante en la vida. Vamos a ver la siguiente nota. Alejandro García Gallegos, segundo lugar nacional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016. Pues yo me preparé para este concurso de conocimientos mediante exámenes, guías de estudio, trabajos extra. Estaba un poco nerviosa en ese día del examen, pero ya después me empecé a tranquilizar y ya no se me complicó tanto. Fuimos a ver al presidente, nos entregó un reconocimiento y fue una muy bonita experiencia el haber recibido ese premio. Después de prenderlo, puedes cambiarlo de dirección. Hasta ahora me ha llamado un poco la atención temas como de electrónica o robótica. Tengo algunos coleccionables, armables, tengo algunos videojuegos. Si pudiera cambiar algo de la educación mexicana con un deseo, para mí sería mejor que la educación se llevara en sí al máximo en México y que no fuera tan pobre como ahorita lo es. En las últimas semanas hemos escuchado sobre las elecciones en Estados Unidos de América, un país donde eligen a su presidente de una manera muy distinta a como lo hacemos en México. Pero, ¿cuál es el proceso que se sigue allá?
Tradicionalmente, dos partidos políticos lideran la elección, los demócratas y los republicanos. El actual presidente Barack Obama es demócrata. El anterior presidente George Bush era republicano. Ellos dos representan ideas distintas de cómo dirigir a su país. Durante las elecciones, las personas votan por su candidato preferido. Los votos serán contados por estados, a través de un sistema de votos de electores. Cada estado tiene asignado un número de votos de electores, dependiendo del número de sus habitantes. El candidato a presidente que obtenga más de la mitad del total de los votos de esos electores gana la elección. Para ganar los votos de los electores, el candidato tiene que ganar un estado. La elección está basada bajo el principio de que el ganador se los lleva a todos. Esto significa que el candidato que recibe más de la mitad de los votos en un estado específico se lleva todos los votos de los electores de ese estado. Eso hace que sea muy importante para los candidatos a presidente que realicen su campaña por el país entero, en tanto tienen que ganar por estado. Los candidatos usan métodos diferentes para convencer a las personas para que voten por ellos. Y aunque las encuestas predecían que iba a ganar Hillary Clinton, a la hora de la verdad ganó Donald Trump, lo que puso muy nerviosas a muchas personas en el mundo. Y algunos hasta se jalaron los cabellos mientras predecían peligros que aún no ocurren. Así que todos tranquilos, será hasta dentro de unos meses que veremos a Trump trabajando en su nuevo puesto y mientras nosotros te seguiremos informando. La gimnasia es un deporte que requiere desarrollar fuerza, agilidad y mucha flexibilidad. Actualmente, este deporte se practica por todo el país. Un ejemplo de ellos es un grupo de niños que entrena en la sala de armas de la Ciudad Deportiva, en la delegación Venustiano Carranza, quienes además de ejercitarse con disciplina, vencen obstáculos y pasan sobre las críticas para alcanzar sus objetivos. Yo venía a ver a mis tías competir, con ellas estaban chicas y después me metieron porque mi papá trabajaba aquí y así me gustó. Después me metí a trampolín porque pues me gustaba brincar y hacer mucho juego y ahora estoy aquí compitiendo y todo eso. Yo era muy hiperactivo y pues siempre me colgaba de todo. Después me dijeron que me fuera a gimnasia. Una vez me dijeron que pues este deporte no era un deporte para hombres, sino para niñas. Entonces eso a mí me desanimó y a veces me quería salir. Pero mis padres me apoyaron bastante, diciéndome que no era cierto. Gimnasia de trampolín también hay hombres y mujeres y es lo mismo. O sea, hacen las mismas rutinas los hombres y las mujeres. Mis amigos y mis amigas se burlaban de mí, pero después vieron cuántas medallas había ganado y a partir desde primero hasta ahorita a sexto ya no me han vuelto a molestar y pues me desean suerte cuando me voy a una competencia y así. A ver, ya quedó. Ahora sí a medírtelo. Si te queda, si no, si te queda a ti, le va a quedar a otros compañeros. Esa es la misma talla. Los uniformes los hace mi mamá. Hizo todos desde que estábamos chiquitos. Hizo unos de competencia. Por ejemplo, el que traigo puesto me lo hizo y se los hizo unos a mis compañeros. Para mi vida cotidiana, practicar gimnasia, pues conozco amigos, tengo disciplina. Hace unos días estábamos peleándonos Santi y yo por quién pasaba primero. El profe pues, se enoja y es un poquito regañón, nos mandó a correr 2 veces, pero ya a los 5 minutos ya estábamos de nuevo hablando, platicando. He ganado el nacional, creo que fue la competencia que más me gustó, porque le gané a un amigo llamado Santiago. A Santiago, de hecho. Siempre quedamos empatados y esto era así como de una rivalidad entre amigos. ¿Alguna vez soñaste con ser inmortal?
porque resulta que hay una especie de medusa que lo ha logrado. Se llama Turritopsinus tricula y ella, en lugar de morirse, como lo hacen las medusas adultas de otras especies, es capaz de convertirse de nuevo en una pequeña larva. En los laboratorios han observado que estas medusas vuelven a su infancia hasta 60 ocasiones, aunque no se duda que lo hagan muchas veces más. Es decir, morir no está entre sus planes. ¿Tienes alguna historia o reportaje que quieras compartir con nosotros? Mándanos tus videos a info@vientos.tv o visita nuestra página vientos.tv. Ahora vamos a ver una cápsula sobre el tema del divorcio, actuada con títeres y que fue escrita y representada por niños y niñas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ya no me alcanza el dinero para los niños. Porque tú siempre te la pasas tomando con tus amigos. No es cierto. Sí es cierto, toma. Quiero el divorcio. Quiero que mamá y papá regresen. Yo también. ¿Pero cómo? Tengo una idea. Hagamos cartas. Sí, buena idea. Vamos. Pero, ¿tú qué haces aquí? Recibí una carta. Yo también recibí una carta. ¡Qué coincidencia! Oye, ¿sabes qué? Lo he pensado y te quiero mucho. Yo igual. ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Option the party! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Option the party! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Option the party! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la fiesta! ¡Option the party! ¿Qué te pareció esta nota? Pues anímate y tú también participa. Mándanos tus videos, los estaremos esperando. ¿Qué te parece si viajamos hasta Birmania, en el continente asiático, para conocer a Jin Jin Chao? Ella es una vendedora de flores que cada día pone lo mejor de sí para ayudar a la economía del hogar y acercarse un poquito más a sus sueños. Si visitas Mandalay, descubrirás que las pagodas son atracciones turísticas muy conocidas. Ahí podrás ver a muchos niños que venden flores. Jin Jin Chao, una niña de 9 años, es una de estas vendedoras y de esta manera ayuda diariamente a su abuela a ganar dinero. Muchos visitantes se sienten atraídos por ella debido a su peculiar modo de usar maquillaje de Burda llamado Tanatkar. Muchos visitantes le toman fotos o le piden una selfie. A pesar de vivir una niñez retadora, ella pasa los días feliz y se siente como cualquier otra niña. Cada día en la pagoda, ella vende flores de estrella, jazmines y otro tipo de flores. Pero siempre se asegura de llegar a tiempo a la escuela. Hemos llegado al final del noticiero. Si quieres ver de nuevo alguna de las cápsulas que hoy transmitimos, a partir del próximo lunes las encontrarás en nuestro canal de YouTube Vientos TV.
También puedes seguirnos en Facebook y visitar nuestra página web. Estaremos encantados de recibir tus comentarios, sugerencias y también tus videos. No me queda más que despedirme. Estaremos de regreso la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.